Bueno, les voy a contar un poquito que varios nos consultaban sobre CUTI, qué es CUTI, cuándo arrancó, cómo inició, cómo se estructura, qué empresas la integran. Contarles que la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información es una asociación privada, es una asociación que no depende del Estado, es integrada por empresas que se vinculan a la industria por su actividad, su core de negocio, desarrollo de software o servicios vinculados al software, y también está integrada por empresas que de alguna manera u otra se sienten vinculadas o cercanas a la industria. Un ejemplo son la academia, las instituciones educativas que también integran la CUTI, consultoras de negocios que no necesariamente desarrollan software, pero también se acercan a la institución para estar justamente en interacción con la industria. Contarles que nosotros, la CUTI fue fundada en 1989, tenemos 32 años de existencia, está un poquito desactualizada, y la Cámara congrega unas 390 empresas de estas características que les contaba recién. También tratamos de vincularnos con incubadoras de empresas, donde tenemos también un plan especial, digamos, para aquellas empresas que ya están comenzando, que recién están comenzando, que se están incubando, después vamos a contarles qué es, pero existen distintas instituciones, organizaciones que apoyan el nacimiento y el fortalecimiento de empresas de tecnología o cuyo componente principal es la tecnología, que también buscamos acercarlas a la industria para a través de las actividades que nosotros hacemos, intentar fortalecerlas. ¿Cómo nos estructuramos? Si quieren pasamos a la siguiente slide. La Cámara tiene distinta actividad y distintos espacios de trabajo que propone para sus socios. Acá el objetivo principal de CUTI es apalancar y construir la industria en conjunto, ¿no? Como les contaba, es una asociación civil que tiene un directorio integrado por 20 empresas del sector, después tiene una estructura operativa, que es el personal que interactúa con las empresas, y lleva adelante acciones para beneficio de todo el ecosistema, digamos, de todas las empresas del sector y del país en su conjunto, en lo que es el desarrollo económico también que persigue detrás de su actividad. Estos espacios nosotros los estructuramos internamente en distintas comisiones de trabajo y mesas de trabajo. Las comisiones de trabajo, bueno, son esas que ustedes ven allí. También ya aprovecho para comentarles que en el sitio web de la CUTI toda esta información está disponible, ustedes la pueden consultar cuando quieran, www.cuti.org.uy. Las comisiones de trabajo, lo que su rol principal es abordar temas que son transversales a toda la industria. Con esto, la diferencia respecto a las mesas es que atienden temas de interés común, o sea, un ejemplo es la escasez de talentos que presenta el sector, entonces la comisión de People Talent, dentro de los temas en los cuales trabaja, también atiende esa problemática y trata no solo de dar a conocer la industria y sensibilizar para que más personas se formen en temas vinculados a la tecnología, sino también generar acciones para vincular talentos con las empresas, que las universidades o los distintos institutos formen en aquellas tecnologías que la industria está demandando, etcétera, etcétera. Entonces eso es un ejemplo de lo que nosotros le llamamos temas transversales, ¿no? de preocupación y ocupación de todas las empresas de la industria. Hoy por hoy las comisiones de trabajo son estas que están aquí: startups y financiamiento, marco regulatorio, equidad de género, global markets, comunicaciones, people talent e innovación y transversalidad. Luego tenemos espacios de trabajo más específicos. A esto nosotros le llamamos mesas de trabajo por verticales. A diferencia de las comisiones, acá las empresas que trabajan, que integran estos espacios de trabajo y que definen distintas actividades y acciones a llevar adelante, se vinculan por un tema en común, ¿no? Un tema que les hace sentido trabajar para desarrollarlo o para resolver distintas problemáticas que presente ese sector o ese vertical, y por eso están estos espacios donde no solo se dialoga dentro de con las propias empresas del sector, sino también con otros actores vinculados al tema. Por ejemplo, las mesas son
la mesa de agro se vincula mucho con el Ministerio de Ganadería, con distintas asociaciones vinculadas al vertical, ¿no? Al tema agro, y la mesa dialoga respecto a, bueno, cómo se puede incorporar tecnología para mejora de productividad. Acá siempre un tema que nosotros traemos como ejemplo es la trazabilidad del ganado. Entonces ahí en esos espacios de trabajo se trata de, bueno, interactuar con otras instituciones o actores fuera de lo que es la propia industria para tratar de fortalecer o aportar valor desde la tecnología. Las mesas de trabajo que hoy tenemos operativas son la mesa de Agritech, la mesa de Health Tech, que es todo lo vinculado a la salud, ciberseguridad, Data Science e inteligencia artificial, electrónica y robótica, fintech y tecnologías financieras y blockchain. Bueno, después otra cosa que nos parecía importante contarles a todos es nuestro observatorio TI, que empezó a funcionar el año pasado. Esta es una iniciativa que la Cámara hace mucho tiempo quería llevar adelante para generar material de calidad, material de investigación. Es un proyecto que estamos ejecutando con el apoyo de ANDE, y cuyo objetivo es eso, ¿no? Generar insumos para acceder a la información, facilitarla, disponibilizarla, bueno, generar, revisar estándares internacionales y buenas prácticas, entender hacia dónde va el mundo y, bueno, y ver qué oportunidades tiene nuestra industria ahí. Posicionar también a la industria en el exterior y generar insumos en general para saber, bueno, cómo estamos, hacia dónde vamos y ayudar a la toma de decisiones de las empresas. Acá yo les recomiendo, allí tienen el sitio web directo del observatorio ti.cuti.org.uy, o pueden también acceder a través de un link desde el sitio web institucional de CUTI. Allí hay muchísimos informes que responden varias de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. En general, bueno, acá les pusimos una muestra nomás de documentos que se han elaborado y que son abiertos, los pueden descargar. Hacemos un monitor trimestral del estado de situación de la industria. Esto surgió a raíz de la pandemia, y bueno, lo perpetuamos porque nos parecía interesante conocer esa percepción sobre los negocios, ¿no? La percepción de los empresarios sobre los negocios, su actividad económica. Un informe específico que reúne lo que es formación académica en TI. Esto está basado en el anuario estadístico del MEC, pero acá lo que buscamos atender y entender es qué cantidad de gente se está formando en las universidades y en carreras técnicas en tecnologías de la información, porque eso de alguna manera nos describe a la industria la oferta de talentos disponibles. Después tenemos, bueno, informes de políticas públicas, políticas que han apalancado a la industria. Como yo les contaba, esta es una organización privada en permanente diálogo con el sector público, con el gobierno, porque las políticas públicas inciden en muchos aspectos. Leonardo se los va a comentar. Informe, por ejemplo, innovación para la competitividad. Es importante la innovación, no solo en este sector, pero ¿para qué es importante? ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se producen? Todo eso está recogido en los informes. Y uno que sacamos hace poquito de la mano de Advice, acá también les muestra que la CUTI no trabaja sola, la CUTI busca trabajar con muchas instituciones con expertise en determinados temas para relevar información específica del sector. El monitor de demanda laboral lo que recoge es qué buscan las empresas, qué están buscando en los distintos medios, ¿no? de captación de talentos, de reclutamientos de talentos, qué tipo, qué perfiles, qué especialidades, qué tipo de tecnología están demandando. Esas son respuestas que surgen de entender el mercado, ¿no? Y una forma de medirlo es justamente, bueno, la demanda, los avisos que las empresas publican demandando personal. A ver qué seguimos. Bueno, aquí le pasó a Leonardo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, buenos días y bienvenidos todos y todas. A ver, una de las preguntas que nos hacían era cómo trabajábamos, ¿no? Entonces, parte ya lo comentó Andrea con el concepto de las comisiones y la mesa de trabajo, pero también nosotros participamos como parte de un ecosistema, ¿no? Entonces,
Respondiendo a la pregunta de Andrea de hace cuánto participo, voy a cumplir 20 años participando activamente en la CUTI. La CUTI, como bien dijo Andrea, fue fundada en 1989 por unos visionarios que constituyeron una cámara de desarrollo de software. Y una de las cosas que vieron era que el sí se puede, ¿no? Entonces ya venía haciendo una interacción con distintos actores del país, proveyendo soluciones para el sector financiero, proveyendo soluciones para el sector del agro, y vieron que se podía construir software desde Uruguay para el mundo. Y eso fue lo que constituyó la Cámara, y en estos más de 32 años, lo que se ha ido es construyendo todo un ecosistema en donde se trabaja en forma totalmente colaborativa. De hecho, van a encontrar que participamos de proyectos en donde estamos la CUTI con agencias de gobierno como la ANI. Entonces, a una de las preguntas que se hablaba de la innovación, y como decía Andrea, les recomendamos que lean ese informe bastante interesante de innovación para la competitividad. Lo que es, nosotros somos una de las empresas más innovadoras, somos uno de los sectores más dinámicos, y de hecho somos el sector que más proyectos presenta a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Pero a su vez, los otros sectores de actividad económica que presentan proyectos incorporan mucho de la tecnología de la información. Entonces, al final, somos uno de los sectores más activos desde el punto de vista de la innovación. O sea, si no innovamos, nos morimos. Entonces, para nosotros la innovación es muy importante. Y por eso es muy importante trabajar en relación con la ANI para poder trabajar en cómo es el ecosistema desde el punto de vista de la innovación. Ahí se suman también las aceleradoras, se suman las incubadoras, se suma también el Estado a través de AGESIC, el LATU, y empezamos a tener una cantidad de actividades totalmente en forma colaborativa. Otro ejemplo de trabajo en red de ecosistema fue el año pasado, cuando lanzamos junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la UTE, Antel, el LATU y la ANI, lanzamos el Open Digital Lab. O sea, muchas de las actividades que nosotros realizamos las realizamos en conjunto entre varios actores. Hemos tenido proyectos con el Plan Ceibal, hemos tenido proyectos con AGESIC, hemos tenido proyectos con la ANI, hemos tenido proyectos con los 4 juntos, hemos tenido proyectos con 2, pero lo que no hay duda es que somos parte de un ecosistema. Hemos trabajado en relación a todo lo que es la parte internacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo con Uruguay 21, hemos trabajado con los distintos ministerios. O sea, efectivamente hay todo un trabajo muy también fuerte con la academia. Entonces, cuando las preguntas nos hacían de cómo trabajamos y trabajamos en forma colaborativa, efectivamente la respuesta es sí, y uno de los modelos es ese que estamos planteando. Fíjense que, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos un acuerdo desde 2009 en donde en el Instituto Artigas, que es el que forma a las personas que van a trabajar en representación del país en misiones internacionales, les enseñan, nosotros mismos les enseñamos en esos cursos, en esos workshops, qué es lo que significa el sector de tecnología de la información, las diferencias que hay, las categorizaciones, cómo posicionar al país. O sea, ese tipo de trabajo lo estamos haciendo. Tanto es así que el año pasado, en plena época de pandemia, lanzamos una actividad en conjunto con Cancillería, en donde se hicieron por usos horarios, las Américas, África y Europa, Asia y Oceanía, distintos webinars para explicarle a todas las misiones diplomáticas del país cómo trabajar y cómo generar vínculos y cómo poder explicar. Siempre lo que decimos nosotros es, tenemos claro que para un diplomático o para cualquier persona que no trabaja en el sector es muy fácil explicar Uruguay carne, Uruguay fútbol, Uruguay agro, pero es muy difícil decir qué es lo que hacemos desde el punto de vista tecnológico. Y por suerte, ese nivel de madurez de todo el ecosistema hasta llegó a la semana pasada, en donde por primera vez una empresa de cualquier rubro, no solo el nuestro, como dLocal, pasó a ser el primer IPO en la bolsa de valores de Nasdaq. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de funcionamiento es lo que somos en la CUTI, y CUTI es uno de los articuladores que más trabaja en hacer que esto funcione como un ecosistema, y efectivamente colaboramos con muchísimas actividades. Y tanto es así que somos convocados formalmente a participar de varias organizaciones como el CONICIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde hay un representante de la CUTI. En este momento me toca a mí por ser el presidente, el representante. También hay un representante en el Consejo
en el comité de la Confederación de Cámaras Empresariales, donde se reúnen todas las cámaras empresariales. También Andrea representa a la CUTI en otros organismos como puede ser Ingenio. O sea, pero participamos en una cantidad de actividades en donde representamos al sector de tecnología de la información como actores fundamentales de ese ecosistema. Pero tanto es así que, por ejemplo, hace 2 semanas se hizo un encuentro empresarial del Mercosur en donde Cancillería nominó a 9 empresarios para poder trabajar en esos comités, en donde había uno de agro, había uno de temas industriales y había un tema de servicio y conocimiento. Y ahí participó la CUTI con 13 empresarios y generó un informe muy interesante para trabajar en el Mercosur y en América Latina, que hoy de hecho lo estamos trabajando con ALADI y con otros sectores de actividad. Pero bueno, dando respuesta a esa pregunta de cómo funciona la CUTI, este es uno de los ejemplos. ¿Quiénes componen la industria de tecnología de la información? Obviamente trabajamos en varios mercados, después vamos a ver las cifras, trabajamos en más de 52 mercados en los 5 continentes. Tenemos software de aplicación horizontal, que es aquello que le sirve a una organización y a muchas organizaciones lo mismo. Entonces hay empresas que implementan un ERP, que son sistemas de gestión, y los ERP le van a servir a una empresa que trabaja en el retail, a una empresa que le trabaja en un banco, a una empresa que trabaja en el sector del agro, o a una empresa que hace e-commerce o el gobierno, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones horizontales es lo que nos caracterizamos como software de aplicación horizontal. También ahí se incluyen soluciones como unas soluciones de data warehouse en general, una RPA en general, o sea, ese tipo de soluciones están ahí. Cuando hablamos de software de aplicación vertical, estamos hablando de soluciones que se dedican exclusivamente a resolver un problema en un sector específico de la actividad económica. Y de hecho, los primeros que surgieron, por allá por la década de los 80, fueron los core bancarios. O sea, hay los 2 software bancarios más utilizados en América, de hecho son uruguayos, uno es Topaz y el otro es Bantotal, y nacieron en esa época en donde se dieron cuenta de estos empresarios con mucha visión de futuro que podían generar una solución que resolviera todo lo que necesita un banco. Y ahí surgieron los software de aplicación vertical. Después hubo otras empresas que dijeron vamos a hacer para e-banking, vamos a hacer para banca móvil, o vamos a hacer una solución de e-commerce que le sirva a un retail particular. Y hay otras de logística y hay otras de otros tipos que se enfocan en un nicho específico de mercado y trabajan para eso. Después hay un conjunto de empresas que se dedican a servicios de tecnología de la información. Entonces pueden ser empresas que lo que hacen es desarrollar software a medida o implementar soluciones de terceros, que pueden ser terceros nacionales o terceros internacionales. Y eso es uno de los tipos de negocios que existen. Entonces van a encontrar empresas que implementan el software de e-commerce de SAP. Van a encontrar empresas que implementan el software de ERP de Microsoft. Van a encontrar empresas que implementan K2B, pero no es K2B la empresa de Genexus Consulting. Van a encontrar empresas que implementan soluciones de productos basados en el open source. Y después tenemos empresas que trabajan más asociado a la parte de infraestructura de TI, que no es hardware, no es solo hardware, es servicios que están asociados a lo más cercano al hardware, como puede ser hosting, soluciones de punto de venta, data centers, telefonía, y ahora también podríamos agregar IoT, ¿no? O sea, todo lo que es Internet de las cosas con todos esos dispositivos, y por eso de hecho tenemos esa mesa de robótica y electrónica, porque hoy hay mucho software embebido adentro de esas soluciones. De hecho había una pregunta de las que nos pasaron que decían, ¿trabajan solo software o trabajan con otros sectores? No, por ejemplo, hemos tenido conversaciones acá en Uruguay con la Cámara de Autopartes, porque entienden que se puede incorporar software en las distintas partes de un vehículo. Bueno, también se puede incluir software en distintos dispositivos o sensores. Entonces van a encontrar soluciones que son más asociadas al hardware, pero que en realidad son data loggers que almacenan datos de un sensor particular. O van a encontrar empresas como de Electric Factory, que acaba de ser nominada para premio final de Cannes de innovación, con un producto que hizo en conjunto con Toyota Uruguay, que lo que hace es generar un sonido ambiente a los autos eléctricos para que, además de que se escuchen, sea beneficioso para el medio ambiente. Entonces,
van a encontrar mucha colaboración entre distintos tipos de sectores de actividad económica, y estas mesas que comentaba Andrea además trabajan entre sí, entonces están viendo algunas del agro cómo trabajar con inteligencia artificial, pero a su vez estamos conversando con ELINEA, con la ARU, con la Federación Rural, con todos esos. Entonces, la caracterización de las empresas nosotros la dividimos en estas 4. ¿Por qué es importante la industria de tecnologías? Creo que parte lo estuvimos diciendo en estos comentarios, pero como síntesis, lo que no hay duda es que el desarrollo de tecnologías aumenta la diversificación productiva del país. Primero, per se, ya es una industria que exporta. Después vamos a ver las cifras específicas y por qué es importante, por ejemplo, para un país como Estados Unidos. Entonces, el concepto de trabajar en apoyar a otras industrias para que mejoren la productividad es un tema que es muy importante, y tanto es así que lo pueden ver con mucho mejor detalle y mucho más académico el informe que hicimos en conjunto con el Centro para Estudios para el Desarrollo. Después como país agroexportador, uno de los mejores ejemplos es el programa de trazabilidad del ganado, ¿no? El Sistema Nacional de Información Ganadera es un programa que nace en el 2002, fíjense qué interesante ese proyecto, empieza en el 2002, fue auditado por la Unión Europea, y hoy Uruguay no solo vende carne, sino que vende carne con información. O sea, piensen que desde el 2003, cuando se pone en producción el sistema y queda totalmente operativo en el 2005 para todo el país, todas las cabezas de ganado, tanto vacuno, ovino, suino y caprino, tienen un chip que identifica unívocamente a ese animal y recién es destruido cuando llega a una planta de faena. Ese chip permite saber cómo es la vida de todo ese animal, y después permite la trazabilidad de la carne adentro de poder seguir la trazabilidad internamente dentro de una planta frigorífica. Todo eso es solución nacional, todos fueron hechas por 3 socios de la CUTI. Es una solución que ha permitido que Uruguay sea un referente, pero además que la carne uruguaya es igual de buena que la argentina. Sin embargo, como se le vende con información, es más confiable, es un producto más confiable. Entonces, agregarle información al producto es mucho más importante. De hecho, no sé si ahora saben que surgió una nueva norma que vamos a tener que justificar que la producción ganadera no es contaminante. Bueno, este tipo de soluciones ya permite ese tipo de cosas. No tenemos que hacer mucha cosa para poder demostrar eso. Proyección, obviamente, al exterior de la producción. O sea, muchas cosas que se han logrado con el e-commerce, el comercio internacional, el tema de los pagos electrónicos. Bueno, dLocal es un ejemplo de pagos internacionales a partir de las tecnologías de la información, y obviamente es uno de los sectores que genera el empleo más calificado que hoy hay en el país. Facturación del sector. Esto después van a tener las cifras, simplemente me voy a concentrar en algo importante. Nosotros teníamos como meta hacer, tenemos como meta hacer en el 2025 el 5% del Producto Bruto Interno. Estas cifras son de la encuesta del 2019, estamos en procesamiento de la encuesta del 2020. La facturación del sector creció a 1.912 millones de dólares, y como ven, la relación de exportación con mercado interno es casi igual. Voy a hacer un comentario porque no sé si muchos de ustedes ven que, por ejemplo, cuando se publica la información de producción industrial se dice sin ANCAP. Bueno, ahora voy a decir algo sin Antel, porque Antel está una parte de una facturación específica que medimos de Antel asociada explícitamente a tecnología de la información. Si sacamos lo de Antel, la exportación supera el mercado interno. Entonces, es un hito muy importante lo que sucedió en el 2019, porque las exportaciones fueron mayores que lo que es el mercado interno. Crecimos un 13%, o sea, por encima, obviamente, lo que crece el Producto Bruto Interno del país. Lo que es importante es que hoy la industria de tecnología de la información, si nos colocáramos en exportaciones comparado a los otros sectores de actividad económicas, en el 2019 seríamos el 4º sector de actividad económica desde el punto de vista de las exportaciones, y este es el destino de las exportaciones, que es muy importante. Esto nosotros estamos publicando hace un tiempo el promedio, porque obviamente
van cambiando dependiendo de las estrategias particulares de nuestras empresas. Pero en el 2019 el sector Estados Unidos representó el 73%. No solo eso, o sea, en el promedio de estos 3 años tenemos 66,5%, pero si tomamos solo el 2019 representó el 73,3%. Y una cosa importante es que en esa encuesta podemos ver que el sector de tecnología de la información solo supera a todos los sectores tradicionales, obviamente en forma individual, no acumulados, en los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de servicios, Estados Unidos es uno de los principales clientes del Uruguay y en particular de tecnología de la información. Si uno de los países que más compra tecnología nos tiene en la mira, claramente es porque hacemos cosas muy buenas y el talento uruguayo es reconocido a nivel internacional. Obviamente, mucho foco en Estados Unidos, es uno de los mercados más atractivos para nosotros por una cantidad de consideraciones, pero principalmente porque tiene un ambiente muy propicio a hacer negocio de tecnología de la información. Entonces, es uno de los motivos por los que trabajamos mucho ahí. Muchas de nuestras empresas hemos establecido oficinas en Estados Unidos. Muchos tenemos gente trabajando ya ahora en Estados Unidos para empresas nacionales. Entonces hay una corriente exportadora muy importante. Una de las preguntas que nos hacían es cómo trabajábamos relacionado con nosotros mismos, ¿no? Los equipos. Y nosotros trabajamos en formas muy cooperativas. El competition es una palabra que creo que antes de que se inventara ya la usábamos nosotros en el sector. Nosotros colaboramos en Uruguay, en proyectos en Uruguay. Hay varios proyectos que son asociativos. Ya les comenté un caso, ¿no? El sistema de trazabilidad de ganado son 3 socios que se unieron en un consorcio que trabajan para ese proyecto. Pero a su vez esos socios a veces compiten entre sí. Y después, capaz que mi empresa se asoció con uno de ellos, pero compite con otro. Entonces, acá en el Uruguay pasa eso, pero después cuando vamos al extranjero, compartimos todo ese conocimiento. Y hemos hecho una cantidad de actividades como workshops en donde varios de nosotros contamos cómo es hacer negocios en Estados Unidos. Entonces, nosotros mismos contamos nuestra experiencia, ayudamos a otros empresarios a que no empiecen desde cero en un mercado al cual están yendo. Lo típico, y muchas veces la propia Cámara lo hace, primero lo hace en forma proactiva y también a veces lo hace cuando un socio dice quiero hacer negocios en México, entonces consulta al equipo de la Cámara y le pregunta quiénes son los socios que más están trabajando en México. Y no duden que cuando uno de esos socios que está preguntando por algo le pregunte al otro, el otro le va a contestar y va a decir, mira, lo que te conviene es hacer esto y hacer esto. La gente se sorprende de otro sector de actividad económica porque dicen, pero ustedes comparten el conocimiento. Y sí, obvio, es muy poco probable que yo me encuentre con un socio que estamos en una misma ciudad, por ejemplo en Filadelfia, seguro estamos yendo a mercados distintos y estamos trabajando para clientes distintos. Es muy poco probable que compitamos entre nosotros, pero es muy favorable que colaboremos entre nosotros. Y además muchas veces sucede que nos unimos 2, 3 empresas para trabajar un cliente en particular. Imagínense, mañana voy a Estados Unidos a tratar de hacer un negocio y me doy cuenta que me conviene asociarme o pedirle a alguien, che, ¿me ayudás con este proyecto? Y eso es muy, muy común en nuestro sector. Pero ya les digo, hicimos actividades de cómo se vende en Estados Unidos, donde las empresas contaban, y lo evolucionamos, el caso de Estados Unidos, a hacer hasta un business forum. El año pasado lo tuvimos que hacer virtual, este año lo queremos replicar para China, lo hicimos los workshops esos para Brasil, para México, para Argentina, para Colombia, en donde todos los socios comparten cómo hacer negocios en esos mercados de destino. Bueno, esto es los clientes, quiénes son los clientes en el mercado interno. Claramente trabajamos mucho con grandes empresas, hay también un aporte importante de MIPYMES. Esta cifra creo que también responde mucho a programas que los planteó la Cámara en el 2002. Fíjense, en el 2002 un informe le proponía al gobierno, en particular a la Dirección General Impositiva, que empezara a ver de transformar toda la DGI en pasar a facturación electrónica.
Hoy se está universalizando la facturación electrónica que llega hasta los profesionales y a las empresas del literal E. Bueno, estas cifras de MIPYME seguramente se incrementen. Ahora hay un programa de la ANDE que está apoyando también el tema de las MIPYMEs en el mercado interno. Pero efectivamente tenemos una fuerte presencia en todos los niveles del mercado, en los distintos sectores de la actividad económica. En el empleo, le cedo la palabra nuevamente a Andrea, que va a explicar un poco más cómo vemos el tema del empleo. Bueno, gracias Leonardo. Simplemente no se asusten, comentarles que esto, como les dijo Leonardo, está en el informe de la encuesta anual que se lo vamos a compartir y muchas de las preguntas que ustedes también nos transmitieron están más detalladas en ese informe. El tema de empleo también se recoge, es un dato que a nosotros nos interesa saber cómo estamos, la industria cómo está. A ver, varias preguntas decían cuál es digamos, el factor más importante para el desarrollo del sector. Y el factor más importante son las personas, es el talento. O sea, esta es una industria que se define como una industria del conocimiento. Acá no se requieren grandes infraestructuras, ni equipos, ni instalar fábricas, sino que acá lo que se requiere es la persona con su conocimiento, con sus capacidades y un PC con conectividad, ¿no? Bueno, y clientes obviamente, pero la base para el crecimiento de la industria son las personas. Un poco como les contaba Leonardo, el mercado es el mundo, ¿no? Uruguay es un mercado chico, eso un poco obliga a salir a buscar clientes afuera, es un factor que el mercado hace que provoque que la industria se haya internacionalizado en forma temprana. Y ese mercado, no, o sea, es infinito, digamos, o es una porción importante que Uruguay puede obtener de esa demanda internacional, siempre y cuando tenga las capacidades para atenderlo, ¿no? Para satisfacer. Hoy pasa que las empresas no pueden abarcar más proyectos porque no tienen gente para emplear, ¿no? Hay una escasez de personas calificadas de oferta. Entonces, un poco el informe de la encuesta sintetiza cuánto es el nivel de empleo que hay en el sector, que bueno, esto ha crecido un poquito más, pero unas 15.000 personas. Nosotros, este dato es de las empresas socias de CUTI, ¿no? Y hoy lo que Leonardo les contaba de la segmentación también es cómo nosotros caracterizamos a las empresas para poder relevar esta información. Alguien preguntaba por ahí qué tipo de empresas hay, o sea, ustedes pueden entrar al sitio web de CUTI y recorrer los socios que hacen esta organización. La Cámara, no se olviden que es una institución que representa a las empresas del sector, no es que la CUTI vende en forma directa, son las empresas las que venden. Las empresas emplean este nivel de talento, esta cantidad de personas, las cuales, como ven, se separan, un tema de género importante, donde el 70% prácticamente son hombres y el 30% son mujeres. Siempre nos preguntan por qué no hay más mujeres, por qué está esta brecha, esta diferencia de género en la industria. Esto pasa también en la academia, ¿no? O sea, hay menos mujeres que eligen formarse en tecnología y más o menos la relación es similar. Acá creo que es una industria, sin duda es una industria de pleno empleo, pero me refiero a que todo el que egresa de la universidad o de alguna formación técnica o terciaria, me animo a decir, que está empleado en una empresa de tecnología o en empresas que utilizan tecnología, y por tanto también precisan personas capacitadas para operar ese software. Si quieren pasamos a la siguiente, Leonardo. Bueno, acá les queríamos mostrar, porque una de las preguntas también hacía foco en eso, cómo es la característica del personal ocupado. Hay otra cosa que aprovecho para contarles, que también preguntaban si el sistema educativo de nuestro país apoya el desarrollo del sector. O sea, cuanto más oferta, y es importante, muy importante para nosotros desarrollar esa oferta de formación y que se disponibilice en todo el país, ¿no? Los talentos no están solo en Montevideo, en todo el país hay personas que tienen capacidades para formarse y trabajar en la industria, y entonces a nosotros nos desvela bastante el hecho de decir que las oportunidades lleguen a todas partes, ¿no? Hoy con la formación online, y cuanto más eso
se incremente en oferta, entendemos que vamos a poder llegar a cada rincón del país. La UTEC, por ejemplo, contarles que la CUTI trabajó mucho con la UTEC para el desarrollo tanto de la tecnicatura como de la licenciatura, que se ha descentralizado y es la que mayor oferta tiene en el interior del país, y ese trabajo también la Cámara lo hace, hoy yo se los conté, con distintas instituciones académicas para mejorar la oferta, ¿no? Para que lo que aprendan sea lo que la industria, las empresas están utilizando en tecnología. Ese es un aporte fundamental para nosotros desde la academia. Y también contarles, que era otra de las preguntas, que el grado de especialización, el grado de las personas que se forman es muy bueno y está muy bien valorado, muy bien conceptuado a nivel internacional. En Uruguay, la carrera de ingeniería de software, esto Leonardo es más viejo que yo y les puede contar en mayor detalle, pero Uruguay fue uno de los primeros países en incorporar una formación específica en ingeniería de software. Eso también generó ventajas, digamos, para el país en poder especializar y formar talentos para trabajar en el sector. ¿Qué ibas a agregar, Leonardo? No, no, me reía porque me mataste ahí con el mamico, pero bueno, está. No, pero una cosa, un solo comentario interesantísimo para eso. A ver, yo soy justo ingeniero en computación y estoy formado en Computer Science, que se llama, ¿no? Y es una formación distinta, y siempre me la creí distinta, pero porque, claro, pero ahí yo nunca supe si era porque yo la había hecho o porque era real que era distinta. Hasta que en un momento un socio que trabaja mucho en Estados Unidos querían traer una unidad de negocio para acá, para Uruguay de Estados Unidos, y uno de los especialistas que vino a Estados Unidos me pregunta, ¿ustedes tienen la carrera? Por primera vez me preguntó, Computer Science. Pues normalmente preguntaban por informática, por programación, pero me hizo explícita la pregunta y me la reforzó. Entonces, esto que comenta Andrea es un valor muy importante. Uruguay desde 1968 forma en ciencia de la computación y empezó antes que el MIT. Entonces, eso es una de las fortalezas que ha dado para todo el sector, ¿no? Seguí nomás, Andrea. Bien, de eso que comentaba Leonardo, hay un informe muy lindo que publicó recientemente el Observatorio, donde hace un raconto un poco de la historia en lo académico que acompañó el proceso de desarrollo de la industria. Así que los invito también a explorarlo, que tiene en profundidad esto que decía, la instalación de la primer carrera, cómo trabajó a través del PDCIVA, cómo trabajó la Facultad de Ingeniería, y los académicos, cómo se fueron al exterior a especializarse para poder volcar después acá en el país la formación de talentos. Bueno, después la gráfica de cómo se estructura el nivel de formativo, ya esto lo van a ver en el informe, pero para que vean que gran parte es terciaria y universitaria. Estamos recibiendo muchos extranjeros formados, que también son bienvenidos. Esto que comentábamos de la necesidad de talentos, la industria tiene capacidad para absorber a todo aquel que quiera formarse o que ya venga formado y preparado, porque es lo que les contaba un poco, o sea, el mercado es el mundo y oportunidades para atender porciones de esa demanda global, las tiene Uruguay, ¿no? Si quieren pasamos, que ahí está. Contarles un poco, bueno, la demanda de talento, hoy les comentaba este informe del observatorio que compilamos aquellas publicaciones de empleo, ¿no? Entonces, sin duda la industria de tecnología de la información es la que más empleo demanda, y no solamente, como les contaba hoy, la industria en sí misma, sino otros sectores de actividad que son intensivos en el uso de tecnología, ¿no? ¿Qué sector de actividad no utiliza o esté próximo a, si quiere mejorar su productividad y ser más competitivo y más eficiente, va en el corto o mediano plazo, va a estar incorporando tecnología? Una de las preguntas que nos habían hecho llegar era si se podía identificar un sector conexo en herramientas tecnológicas. Yo creo que el sector conexo es las tecnologías de la información, ¿no? Es el que más se vincula y como producto principal o complementario a todo sector de actividad. Este estudio, bueno, lo tienen completo, la verdad que en el observatorio van a poder obtener un montón de material valioso. Simplemente contarles que esa demanda laboral que ustedes van a identificar ahí va más orientada a perfiles semi-senior o senior,
porque tanto desde CUTI como desde Ceibal y otras instituciones hay muchos programas de formación de personas a nivel junior, como le llamamos nosotros, con las competencias iniciales básicas. Dentro de las tecnologías de la información, el tema de formación no es algo que tiene un final, es permanente. Entonces las personas ingresan con determinadas competencias o capacidades básicas, pero después hacen una carrera muy importante porque tienen que estar permanentemente formándose e incorporando nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Esta industria es muy dinámica, por lo tanto creo que no hay un fin de formación. Bueno, Leonardo creo que hasta ahora se sigue formando y actualizando, y todos los empresarios los tienen que hacer necesariamente para mantener su actualizado y a la demanda global, ¿no? La que marca un poco la tendencia es afuera. Uruguay no es un país, la industria nuestra no es un país que marque tendencias, sino que responde a las tendencias globales, a la demanda internacional y a las nuevas tecnologías que van surgiendo y que van presentando desafíos a nivel mundial, para cualquier industria a nivel mundial. Si querés seguimos, ahí está la demanda de talento. Bueno, esto un poco surge del informe también, no quiero detenerme demasiado en algo que ustedes van a poder leer. Acá un poco lo que ven ustedes, nosotros medimos oferta y demanda para que se entienda que la demanda está insatisfecha, y más allá de la cantidad de puestos, hay una demanda permanente. Hay empresas que sus planes de expansión dependen de si consiguen o no 300, 500 o más personas en los próximos años. Lo mismo que las empresas globales que ven a Uruguay como un país atractivo para instalarse, lo primero que van a buscar, sí, medidas que nosotros llamamos naturales, que tienen que estar resueltas, como la conectividad, que no caiga la energía eléctrica, temas de seguridad, temas de estabilidad financiera. Lo primero que buscan las empresas de tecnología es la capacidad de generar talentos, ¿no? ¿Cuánto talento produce, así es la jerga que se maneja, cuánto talento produce la academia? ¿Hay cuánto talento ingresa a la academia? Por eso es un dato que nosotros medimos y que nosotros seguimos y en el cual nosotros trabajamos y queremos incidir, en el entendido que también la industria representa una oportunidad de empleo para las personas. Si quieres seguimos, Leonardo. Bueno, esto te lo dejo, efectos de la pandemia, que fue bastante preguntado también. Bueno, a ver, digo, en realidad más que explicarlo, voy a dar un comentario general, pero después tienen, además de la PPT, los informes trimestrales, que como dijo Andrea fue bastante interesante porque surgió primero como una actividad en conjunto con otras cámaras empresariales para tener como un monitor de expectativas económicas en plena pandemia. Nos pareció una cosa interesante en el marco del observatorio poder medirlo y ir viendo cómo iba evolucionando las expectativas de las empresas. Obviamente la pandemia nos afectó, seguramente en el 2020 las cifras no sean las mejores cifras del sector, en base a lo que veníamos, con el crecimiento que veníamos. Puede pasar de que haya un descenso, o sea, muchas empresas grandes, entre comillas, decimos empatamos, pero decir empatamos en época de pandemia es espectacular, ¿no? Porque bajó la actividad económica en todos los sectores de todos los sectores de otras industrias, y sin embargo nosotros mantuvimos la facturación. Lo que sí va a pasar, seguramente lo digo muchas veces, es como a bajar un escalón para tomar impulso, y ese impulso se está viendo. O sea, en el monitor trimestral que se hizo ahora en el último, se vio realmente un repunte, no solo en la expectativa, sino en la concreción real. Se aumentaron muchos proyectos, se vio también, o sea, ustedes lo pueden corroborar, o sea, no solamente la expectativa, sino que lo que mostraba Andrea del trabajo que hicimos con Advice, el mercado estaba realmente en movimiento, o sea, había requerimiento. Muchas de nuestras empresas tomaron personal nuevo, o sea, no es que solamente hubo rotación, sino que se incrementaron las plantillas de trabajo en los colaboradores. Entonces, efectivamente hubo un impacto, pero muchas de nuestras empresas tuvieron mucha resiliencia, que es uno de los temas que nos preguntaban en el tema del impacto. Lo que pasó fue que piensen en lo siguiente: veníamos de un 2019, y nosotros usamos una expresión sobrevendidos, sobrecalentados. O sea, nuestra gente estaba trabajando muchísimo y de repente un impacto fuerte de pandemia
Algunos negocios enlentecieron, otros no, otros incrementaron, o sea, muchos de nuestros colaboradores dieron soporte para que varias actividades económicas del país no cayeran. Esos obviamente se incrementaron porque al pasar todo a ser electrónico se saturaron también de trabajo o se mantuvo la saturación. Pero otros no, y aquellos que vieron impactado su negocio porque trabajaban para el entretenimiento, para los viajes, para otros sectores de actividad económica que se vieron resentidos, lo que terminó pasando fue que tomaron opción de decir, en vez de lo típico que haría una empresa tradicional de despedir gente, bajar plantillas, reducción de costos, no, vamos a mantener a la gente, vamos a formarnos, vamos a capacitarnos, cosas que no queríamos hacer y no podíamos hacer, y proyectos nuevos que queríamos encarar y no podíamos encarar, y también decir, y bueno, ¿y por qué no diversifico? Y genero proyectos para otras cosas, decir, bueno, soy bueno en esto, también puedo ser bueno en esto otro. Entonces, ese tipo de cosas sucedieron durante todo el año pasado y hoy se están viendo los resultados. Muchas de las empresas están empezando a crecer. También pasó que las otras industrias, nuestros clientes, lo que vieron fue, bueno, no tenían claro qué iba a pasar. Cuando empezaron a tener más claro, dijeron, bueno, pero no hay duda que la tecnología hoy pasa a ser preponderante. Entonces no puedo dejar. Y cosas que las tenían prioridad 8, de punto de vista de transformación digital, incorporación de tecnología, pasó a ser prioridad 1. Entonces obviamente se dispararon proyectos nuevos que estaban bastante, como decimos nosotros, frisados por resultados, ¿no? Entonces efectivamente van a poder ver todo este tipo de información, pero fue muy bajo, por ejemplo, el tema de envíos al seguro de desempleo. No usamos mucho los mecanismos de apoyo del gobierno porque no los necesitábamos, y lo que sí hicimos fue trabajar mucho y hubo mucha actividad de nuestras empresas donando horas, donando recursos financieros, o sea, hubo mucha actividad de apoyo a otros sectores de actividad económica y a la sociedad en general. Entonces, bueno, esto te lo dejo para que lo vean después, me quiero concentrar, pues estamos llegando más para arriba, pero bueno, una de las cosas que también pasó fue la contratación, las empresas, como ven, empezaron muchos especialistas en TI, pero también claramente los comerciales, que es como si yo veo que hay mucho incremento en comerciales, es porque justamente hay buenas expectativas de crecimiento. Y obviamente, como decía Andrea, hoy la carencia principal está en especialistas, ¿no? Y obviamente nosotros cuando decimos tenemos que modificar la pirámide, no es incrementar la base, sino que tenemos que mover uno de los lados. Una de las preguntas era ¿qué tipo de formación? Nosotros necesitamos, para hacer un sector como el que somos, más doctores de los que hay, que por suerte hay muchos ahora, más másters especializados en tecnología y más másters especializados en negocios tecnológicos. Necesitamos más ingenieros, pero a su vez más otras profesiones que se especialicen en tecnologías de la información, más analistas, más licenciados y más programadores, pero también más diseñadores gráficos y más otros tipos de conocimientos que enriquezcan al sector de tecnologías. Muchos nos preguntaban ¿por qué Uruguay? Bueno, esta ya la comentamos, política de educación a largo plazo, además de todo lo que se vio, que comentamos siempre en el 1968, la primera carrera de ingeniería de software en América Latina y antes de otros países de centros educativos de avanzada como el MIT. Además, hace 12 años el país decidió tener un programa como Plan Ceibal. O sea, hay una cantidad de acciones que se han ido generando, que han ido mejorando todo lo que es las políticas educativas de largo plazo. Somos miembros de las 9 naciones más digitalizadas del mundo desde 2018. En 2018 eran 5, cuando nosotros nos incorporamos éramos 7, ahora son 9 y creo que ahora son 10, no sé si salió una, somos 10. Como decía Andrea, tenemos un conjunto de colaboradores altamente calificados, multilingüe, y es importante, y cada vez más importante es el inglés para nosotros, también el portugués. Entonces la combinación de inglés, español y portugués es muy importante, y por eso la migración calificada nos enriquece muchísimo. Nosotros nos enriquecemos con la participación de otros ciudadanos de otras partes del mundo, de cualquier parte de América Latina y de cualquier parte del mundo en general. Hoy, por ejemplo, uno de los países que más presencia tiene de extranjeros en el país, en el sector, es India, obviamente movido por Tata Consulting Services, pero después hay
muchísimos brasileros, argentinos, venezolanos, colombianos, costarricenses, hay guatemaltecos, hondureños, mexicanos, hay de todas las nacionalidades, hay chilenos, paraguayos, que enriquecen ese tema multicultural que es importante para un sector tan dinámico como el nuestro. Y mucho más cuando trabajamos en tema internacional. O sea, si nosotros vamos a querer comercializar soluciones en otras partes del mundo, tenemos que tener ese tipo de intercambio y presencia de profesionales de otros países. A mí me encantó una vez que hice una recorrida por el litoral visitando socios de la Cámara, encontrarme en Salto con la directora de marketing de una de las empresas basadas en Salto, que tiene obviamente presencia muy fuerte acá en Montevideo también, que era de San Diego, California. Entonces, ese tipo de cosas cada vez más la vamos a empezar a ver en el país. Instalación y conectividad de clase mundial, o sea, realmente lo que se ha ido evolucionando en la incorporación de infraestructura hacia Uruguay, un país que ha tenido una respuesta muy importante desde el punto de vista de infraestructura. Pensemos que la primera agenda de Uruguay digital fue en el 2000 y una vez me tomé el trabajo de ir viendo qué era lo que pedíamos como sector, y una de las cosas que pedíamos como sector a Antel era mejorar la infraestructura. Y bueno, cada año, cada agenda que se hizo quinquenal se fue mejorando y los indicadores iban superándose año a año, desde que pasamos a tener LTE y después fibra óptica al hogar. Y que Uruguay haya tenido la fibra óptica al hogar fue lo que permitió que muchas de nuestras empresas no dejaran de prestar servicios a sus clientes internacionales al haber mandado a su gente a su casa. Piensen que emergencia sanitaria definida en el 13 de marzo, el 16 de marzo el 95% de todos los colaboradores de nuestras empresas estaba trabajando desde su casa. Primeros en velocidad de descarga, soluciones hechas a medida, o sea, es reconocida realmente la competitividad y adaptabilidad de nuestra empresa, de nuestros colaboradores, amplios beneficios fiscales y apoyo estatal. Desde el 2007, en ley, el sector es un sector promovido, tiene beneficios no solo para las empresas nacionales, sino que también para las empresas internacionales que tengan lo que se llama sustancia en el Uruguay, es decir, que empleen y puedan demostrar que hay empleo en el Uruguay, tienen beneficios fiscales tanto en zonas francas como fuera de zona. El sector nuestro es un sector promovido. En el 2018 se hizo un ajuste a la ley que hay que cumplir con determinados requisitos, pero sigue manteniéndose determinados beneficios fiscales. Y eso además se agrega, que no está puesto acá, es que Uruguay es un país confiable. Y Uruguay es un país que desde siempre respetó las leyes, respetó los contratos, y eso se ve en la cultura. Para nosotros es más importante lo que hayamos establecido de palabra con un cliente que un contrato firmado. Entonces, ese tipo de cosas es muy valorado a nivel internacional. Nosotros, una de las cosas que hicimos en el 2019, en pleno periodo electoral, fue decir, bueno, vamos a plantearle a todos los candidatos un conjunto de iniciativas para llevar en estos 5 años hasta el 2025, y propusimos un conjunto de acciones que fueron estas. La primera, como foco, ser el 5% del Producto Bruto Interno, transformarnos realmente como un referente en el sector de tecnologías. Por suerte hay determinados hitos que se van dando, que nos van mostrando como que estamos logrando ese tipo de soluciones. Piensen que además queremos ser un país que genere 10.000 puestos de trabajo nuevos, y son trabajos de alta calidad, trabajar claramente en un sentido exportador. Muchas de nuestras empresas ya nacen y piensan en el mundo y globales, no para un proyecto y una solución nacional. Todo un cambio en la cultura empresarial. Estamos trabajando, apoyando, convirtiendo a nuestras empresas para que sean cada vez más profesionales. Uno de los mejores ejemplos es el que acabamos de vivir el año pasado, pero hay otra cantidad de ejemplos de empresas que hoy pasan lo que se denomina un due diligence. O sea, una empresa que quiere recibir inversiones tiene que estar preparada para eso. Bueno, todo eso ha ido un conjunto de profesionalizaciones que estaba puesto en una agenda que hicimos en el 2002. Y muchas de las cosas que planteamos las vamos cumpliendo y las vamos realizando, y después se van viendo los resultados. Y obviamente trabajar en poder tener mucho más talento, no solo de nacionales, sino también convencer
a la migración calificada para que entienda que Uruguay es un país hermoso para poder trabajar y desarrollarse y trabajar de Uruguay para el mundo. Por acá, nuestra presentación, dejo de compartir y tenemos un minuto. Bueno, yo me puedo quedar 5 minutos más si quieren. Si hay alguna duda de todas las preguntas que nos hicieron y quieran alguna pregunta en particular que quieran que la respondamos, le damos la Me chance. gustaría agregarles, acá les dejo un link también de la Agenda Digital 2025 que recientemente publicó AGESIC, también la encuentran en el sitio web, pero ahí les dejo a mano, que responde varias de las preguntas que ustedes nos trasladaron respecto, bueno, a distintos tipos de apoyo desde el gobierno, ¿no? Para dinamizar y fortalecer la industria. Ahí están bien claras algunas iniciativas vinculadas a formación y a determinada especialización, hacia dónde camina el gobierno. Obviamente que en este diálogo nosotros tratamos de tener un diálogo muy fluido y sumar esfuerzos, ¿no? Alinear el esfuerzo tanto del sector público como del sector privado. Y agrego, Andrea, que me hiciste acordar con eso, la Cámara, además de que van a ver que en la agenda está como uno de los actores que es responsable de algunos de esos indicadores, además integra, recordemos que AGESIC es Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y tiene una I, y la Sociedad de la Información, y hay un consejo de la Sociedad de la Información que le integran varios ministros, y quien les habla como presidente de la CUTI, o sea, el presidente de la CUTI, ¿no? O sea, en este caso me toca a mí por estos periodos, pero el presidente de la CUTI integra el consejo asesor en Sociedad de la Información. Tenemos una pregunta ahí del tema del proyecto BIT. El proyecto BIT es una iniciativa que le planteó la Cámara a INEFOP, quien era la institución que lo financiaba. Eso fue en el gobierno anterior. Ahora INEFOP está revisando y evaluando el impacto del proyecto. Y bueno, nada, estamos a la espera de esa evaluación para ver qué iniciativas se pueden volver a reactivar, ¿no? Obviamente que la Cámara no tiene fondos propios como para llevar adelante ese tipo de actividad. Ahora no está BIT, pero estamos ejecutando un programa junto a Sembrando, que se llama Sembrando TIC, que también el financiamiento ahí, en lugar de ser del Estado, proviene de empresas privadas, y también el BID apoya esa iniciativa. Y bueno, nosotros desde CUTI siempre estamos tratando de buscar algún tipo de iniciativa para acercar lo que es el ABC en la formación y en entender qué es este sector. Tratamos de que les guste, que prueben, que se animen, y obviamente que el esfuerzo mayor lo tiene que hacer la academia, ¿no? Hacer llegar formación a cualquier parte del país. En eso también tratamos de impulsarlo y de alguna manera allanar el camino, si se puede, a través de estas iniciativas de formación. Leonardo, una de las preguntas... No, sí. y como cierre, para decir una pregunta y voy a decir algo como cierre. ¿Qué pregunta? Sí, preguntaban las vías de financiamiento, que eso no lo tocamos. ¿Cuáles son las principales vías de financiamiento de las empresas? Bueno, contesto la pregunta que vino en el chat también y lo de las empresas. A ver, la financiación de las empresas fundamentalmente es por lo que se denomina inversión de los propios socios, o por lo que muchas veces usamos el concepto customer capital, ¿no? Es decir, muchos de nosotros convencimos a un cliente de desarrollar algo, y ese algo después pusimos y se reinvierten las utilidades. Desde el 2002, de hecho es lo que me trajo a la actividad gremial en la Cámara, se creó una comisión que buscó fuentes de financiamiento. Y ahí se empezó a trabajar en que no solo fuera la inversión de los socios, pero igual sigue siendo la mayor fuente de financiamiento. Independientemente de eso, la demostración de D-Local, que llega a un IPO, pero antes pasó que se consiguió que Venture Capitals grandes invirtieran en el Uruguay, que inversores nacionales decidieran invertir en empresas uruguayas. Se empezó a ver fusiones y adquisiciones, hubieron empresas uruguayas que fueron vendidas, empezaron a haber grandes fondos como el que invirtió en D-Local y después el IPO, pero además pasó lo de Pedido Ya, que vino una empresa muy grande y la compró, y después empezó también desde el 2005
muchos bancos empezaron a ver de que se podían armar proyectos específicos de financiación. Y otra financiación proviene de la ANI a través de proyectos de innovación. Eso es cuando, al no haber contestado esa pregunta, es esa. A la pregunta de lo de Google, el Google que va hoy, entre comillas, a hacer, digamos, la inversión en el Uruguay, si emplea 3 o 5 personas técnicas es mucho. Es 100% automatizado, un data center. Se gestiona 100% desde otro país. De hecho, tengo la fortuna de uno de mis amigos de generación de facultad, trabaja en Google Dublín y es parte del equipo internacional de 5 continentes que gestiona todos los data centers. Entonces, ese tipo de cosas no va a generar mucho empleo. Pero lo que sí quiero reforzar con lo que dijo Andrea, de que la academia es la que tiene que llevar la educación, y también se está llevando la educación muy fuerte que queremos que se lleve al interior para que realmente seamos abarcativos y no dejemos a nadie afuera, es que también las empresas tenemos que llevar el trabajo al interior. Y bueno, eso ya estaba sucediendo, y la pandemia nos tiró algunas barreras que nosotros mismos teníamos como sector. O sea, nos costaba contratar a alguien que iba a trabajar a distancia. Pero desde el 16 de marzo, todo el que entró, aún en Montevideo, entró trabajando así como estamos ahora. Gracias, Leonardo, por el tiempo. Y bueno, quedamos a las órdenes. Esperemos que haya sido una instancia enriquecedora y poder aclararle y aportarles para los trabajos que ustedes tienen que desarrollar.